Este es el Panther G no final del todo, porque tendría que tener otro mantelete, pero vamos, prácticamente sería como un ejemplar de G final, un G late. Pero tiene una peculiaridad que yo no lo sabía y es bastante interesante, que este tanque nunca entró en combate, nunca estuvo operativo y realmente podemos decir que nunca existió. ¿Por qué? Porque fue ensamblado después de la guerra por los ingenieros británicos, llevaron piezas de distintas fábricas, de distintos componentes y construyeron este modelo que está hecho a base de piezas restantes que había por las fábricas, pero realmente no es un tanque operativo como todos los que solemos conocer, ¿no? Por eso es un poquito peculiar. Y tampoco está con las tripas, por así decirlo, ¿no? Simplemente construyeron la forma. Y bueno, no sé para qué fue ese propósito, pudiendo haber cogido cualquier desguace de los campos alemanes, pero bueno, en cualquier caso tenemos la fortuna de tenerlo aquí en Bovington. Este tanque en concreto siempre me ha gustado mucho y es muy especial, primero porque lo han sabido pintar en un camuflaje que a mí me parece súper interesante y llamativo, que representaría el color rojo de imprimación de las fábricas, que prácticamente salían así los tanques. Y obviamente los alemanes en muchas ocasiones, sobre todo en los últimos días de la guerra, en el mes de marzo o abril, no tenían tiempo para pintarlos e incluso no tenían suficiente pintura para pintar un camuflaje entero, como podíamos ver antes los King Tiger con los 3 tonos, ¿no?, de camuflaje. ¿Y qué es lo que hacían? Simplemente salía de fábrica en rojo imprimación, no tan limpio como este, tenéis que imaginarlo sucio, con grasa, con un montón de efectos de recién salido de fábrica. Y lo que hacían después era pintar con algo de colores que tenían. Los que nos conocéis un poco en Ammo, sabéis que tenemos 3 colores diferentes de Dark Yellow. Uno de inicio de guerra, que era muy amarillento, uno intermedio, que es el que mayoritariamente casi todo el mundo usa, y un tercer color, el último, que es realmente muy claro. Y aquí lo han interpretado súper bien, han pintado las manchas principales del color intermedio, el que por lo general usamos todos desde el año 43 hasta el 45, y por último le han hecho estas líneas de color Dark Yellow del más clarito de todos, que es el más atípico y el más inusual. Lo digo en inglés, atípico, ¿no? Ya me podéis entender. Es que esto de estar en Inglaterra te cambia hasta el chip de hablar. En cualquier caso, me gusta mucho por eso, el camuflaje es muy atractivo, lo podéis tomar como referencia para pintar vuestros modelos. Y vamos a hablar de algunas cosas más que me han llamado mucho la atención. Sobre todo, el tema de las texturas de los cortes del blindaje, que como podéis observar tienen unas rayas muy irregulares pero muy bonitas, lo estáis viendo con todo detalle, y sobre todo las soldaduras son enormes, no son para nada pequeñas, y hay que exagerarlas cuando las representamos en la maqueta. Eso es de las cosas que más me ha llamado la atención. Más cosas que podríamos hablar del Panther, porque es un tanque de los más populares, también uno de mis favoritos, de hecho casi prefiero el Panther antes que el Tigre. El tema de las ruedas, como podéis observar, que van las ruedas internas siempre rozando, pero rozando los dientes de los eslabones. Ese rozamiento, que como podéis ver está muy cerca de la rueda y hace que friccione y que cuando están en movimiento los aros internos de las ruedas, los internos, siempre tienen que ir pulidos porque continuamente se están rozando y friccionando y eso provoca que coge el color de metal natural. Entonces, tenlo en cuenta, si lo haces en movimiento, lo estás haciendo operativo, píntale esos aros internos metálicos en color acero pulido, pero si el tanque lleva parado unos días o unas semanas, lo tienes que hacer oxidado porque ese metal se oxidaba inmediatamente. El efecto de pulido también hace que absorba muy bien el oxígeno y se oxida en cuestión de días, sobre todo en un entorno como Europa, que siempre es húmedo, llovía. Así que tenlo en cuenta, si lo estás haciendo parado, lo están reparando, lleva varios días, oxidado; si lo estás haciendo en movimiento, tiene que ir pulido. Veis que la caja trasera era muy fina, muy frágil, se podía abollar con facilidad, y eso que este vehículo no entra en combate, pero puedes hacerle esos efectos en tu modelo, porque siempre le da mucho realismo. Asimismo como los escapes, aunque estos eran unos escapes muy diferentes a los de los modelos iniciales. De hecho, observa que la parte inferior del escape es poligonal, es cuadrada, a diferencia de los modelos más early, que era redondeada.
y el expulsor, la parte saliente del escape, era un cilindro con una especie de espiral, con una rejilla muy atípica, por así decirlo. Es muy típico de este Panther de final de guerra. Más cosas que podríamos hablar del Panther que podamos tener en cuenta. Bueno, sobre todo la textura, ¿no?, que tenían los blindajes, ¿no?, que es una textura siempre rugosa, con muchas imperfecciones. Cuando hacemos las maquetas siempre dejamos todo realmente la superficie muy lisa, ¿no?, pero nos conviene hacerle ese tipo de texturilla irregular que tiene este material, que era realmente muy vasto. Y aquí os voy a explicar otros detallitos que son interesantes, que quizás no todo el mundo conoce, y a mí siempre me han gustado, ¿no? Uno es este pequeño triangulito que vemos aquí, que tenía una finalidad de parar el mantelete, de hacer de tope cuando el cañón apuntaba hacia abajo. Era para que el interior de la culata del cañón no golpeara contra el techo, y eso hacía que lo frenara. Por eso hay que poner ese triangulito en estos modelos. Y luego estos dos plaquitas cuadradas que vemos ahí, con agujeritos, era también para colocar el sistema de infrarrojos del Vampir, de un visor nocturno. Obviamente, si instalamos los visores nocturnos, tendría que llevar detrás una caja diferente a la que lleva este modelo, porque esta es una caja simplemente para llevar material, cosas personales, pero la caja del infrarrojo era cuadrada y tenía una trampillita donde tenía toda la batería y todos los mecanismos. Por último, otra cosa que me contaba mi amigo Quique, que se lo sabe todo, pero os lo voy a contar yo, que me ha resultado muy interesante. Veis, hay una plaquita muy chiquitita que tenemos ahí arriba, que suele ser de fotograbado en muchos casos, y yo nunca supe para qué era, y me comentaba que es para colocar un papel como de celulosa con un reactivo que servía para detectar si había un ataque químico. Los alemanes al final de la guerra tenían miedo de que fueran atacados con armas químicas, o ellos mismos utilizarlas en un momento dado, así que esas piecitas de metal servían para sujetar ahí unas láminas de ese material que reaccionaba cuando había un ataque químico, y así les podía alertar a la tripulación. Se me había olvidado algunas cosas que considero interesante y no había dado, y yo daba por hecho, ¿no?, que quizás muchas personas lo conocen, pero bueno, quiero explicaros esto por si alguno no lo sabíais. El cilindro, este lateral que llevan todos los Panther y los Black Panther, era para guardar las baquetas limpiadoras, que se montaban y podían alargarse para limpiar el cañón, y por último aquí iban 3 antenas de repuesto. Aquí lo que nos falta es una tapita con 3 agujeros, que es donde irían colocadas las 3 antenas, pero ya sabéis que si quitáis la tapa tendría que tener esa tapita de abajo con los 3 agujeros para las antenas y además pues los rollos, los tubos limpiadores. Otra cosa interesante de este modelo es el filtro que vemos aquí, que está elevado, que muchos os habréis preguntado ¿y por qué era diferente en este caso? Bueno, pues esto era para el sistema de calefacción, que permitía que más calor saliera fuera o más hacia adentro. Tenía ahí todo el sistema, tenía unas trampillitas que se giraban hacia los lados para permitir más o menos aire caliente, y bueno, esa era la finalidad. Era un avance que yo creo que habría sido muy útil si estos tanques hubieran sobrevivido más tiempo en los inviernos. Así que nada, un modelo más. Espero que os haya gustado las cositas que os he contado, las que tenéis que tener en cuenta a la hora de pintar, sobre todo el tema de las orugas con el rozamiento de las ruedas. Otra vez, y vuelvo a insistir, que siempre lo digo, el tema de los eslabones, de las orugas, que van completamente con tonos oxidados, pero aquí estoy viendo tonos oscuros, casi negros, tonos marrones, tonos color arena, polvo acumulado, muchos tonos anaranjados. Las orugas hay que trabajarlas muchísimo, muchísimo. No vale con pintarlas de un color marrón y darle un poco de metal en la superficie. No, hay que trabajarlas más que ninguna otra parte del modelo, porque tiene más tonos que el resto del tanque. Y aquí lo podéis ver, es un buen ejemplo. Y como siempre digo, si el tanque está operativo, está pisando un terreno polvoriento, orugas polvorientas. Y si está en una zona embarrada, las orugas embarradas. Pero si está en reposo, si está en un almacén, si están reparándolo, hacerlas como las que estáis viendo aquí. Nada amigos, muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Discover many more videos on our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe, and activate notifications. Thank you for watching.